Ángel y les vamos a presentar un análisis acerca de dos países, como son Grecia y México, y vamos a empezar dando unos datos generales acerca de estos países. Empezaremos por Grecia. Su nombre oficial es la República Helénica. Su presidente es Prokopis Pavlopoulos. Su nombre es un poco extraño, pero así es. Pero, sin embargo, su primer ministro es Alexis Tsipras, que es principalmente quien maneja el gobierno. Ahora bien, la moneda principal de Grecia es el euro y su forma de gobierno es la república parlamentaria. Para México, el presidente es Enrique Peña Nieto. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Su moneda de cambio es el peso, que son 23 pesos aproximadamente con el euro. Bien, procederemos a dar una breve reseña histórica de ambos países. Partiremos principalmente en 1981, porque es un año clave para ambos países. En 1981, Grecia decide unirse a la Comunidad Económica Europea, que es el antecesor a la Unión Europea. Es bastante importante que recalquemos que fue en 1981, fue de hecho la décima nación en estar en esta unión. Bien, en México, por otro lado, se estaban teniendo algunos problemas con las importaciones debido a que el precio del petróleo bajó estrepitosamente, dañando así la economía de nuestra nación. Ahora bien, posteriormente, en 1992, se firmó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que no se llevó a cabo hasta 1994. Mientras tanto, en 1993, Grecia podía por fin tener acuerdos con Turquía después de que dos terremotos azotaran ambas naciones y llegaran a acuerdos para poder superar juntos esta crisis. Posteriormente, en 1994, sucede en México la crisis del 94, conocido como el efecto tequila, que fue una devaluación impresionante del peso frente al dólar, lo cual ocasionó que a partir de 1995 y hasta el 2000, México entrara en una recesión para poder controlar su crisis, ayudada claro, por el Fondo Monetario Internacional, que estableció varios programas que junto con México y otras naciones lograron organizar la crisis en Latinoamérica. Por otra parte, hasta el 2001 tenemos noticias de Grecia, que por fin adopta el euro, dejando de un lado su moneda anterior, que eran las dracmas. Todavía eso se fue en enero del 2000, desde 2001, perdón, pero hasta marzo todavía se ocupaban las dracmas. Después de esto, en 2008, se entra en una crisis de nuevo, otra devaluación del peso, la cual México pudo superar bastante bien. Sin embargo, Grecia se ve en varios problemas debido a que tanto Grecia como Italia y otros países de la Unión Europea ocultaron varias finanzas, ocultaron varias estadísticas a todos los países para ocultar la deuda que tenían y así poder seguir manteniéndose en la Unión Europea. Para salvar de la crisis a estos países, el Fondo Monetario Internacional junto con la Unión Europea hicieron una aportación económica en el 2011 y posteriormente en el 2010. En el 2011 analizaron que esto no iba a ser suficiente y en el 2012 ponen otra aportación económica para lograr solventar a Grecia de superar esta crisis. En Grecia, el índice de desarrollo humano en 2015 marcó el 0.88%, mientras que en México marcó el 0.76%. El 72% de la población de Grecia de entre 25 y 64 años está con un grado de escolaridad de educación media superior. Vemos que el PIB per cápita tuvo un decremento en Grecia del 0.6%, pero para 2017 tuvo un incremento de 1.6%, por lo que Grecia está demostrando un crecimiento y un buen camino para la estabilidad económica, porque de 2008 a 2017, primeramente en 2008 la tasa de desempleo era de 7.6%, pero luego fue aumentando. Para 2016 era de 27% y para 2017
bajó otra vez a 20%. Esto con los proyectos de rescate que ha estado teniendo gracias a instituciones de la Unión Europea, que aunque dejan en deuda a Grecia, están fortaleciendo la economía interna. Por un lado, China tiene una gran cantidad de acciones en los puertos de Grecia, como es el Pirineo, que tiene 67% de las acciones de ese puerto. Se está privatizando para la introducción de manufactura china. Eso quiere decir que este país fue analizado y espera tener un buen desarrollo para una buena inversión. Ahora bien, si podemos analizar que la población de Grecia tiene un problema muy grave. Tienen un índice de mortalidad bastante alto y un índice de natalidad muy bajo. Esto ha provocado que a través de los años la población de Grecia ha ido envejeciendo gradualmente, al grado de que ahora su población que está empleada es muy baja y su población desempleada es muy alta en comparación con cómo se ha ido desarrollando a través de los años. Comparado con México, que su población empleada sigue subiendo y la población desempleada sigue bajando, tenemos un dato muy importante para los inversores, que en México se tiene una población económicamente activa bastante más alta que en Grecia. Ahora bien, la ONU y el Fondo Monetario Internacional consideran a Grecia como un país rico y desarrollado. En cambio, México es un país que está en vías de desarrollo y que todavía no se considera un país al grado que está en Grecia. Sin embargo, si podemos analizar bien, a Grecia tiene aproximadamente el 86% de aportación a su PIB en el sector servicios. Y México tiene el 65% de este mismo rubro en servicios también de aportación a su PIB. Esta es una diferencia grande porque México también tiene un porcentaje alto de aportación a su PIB en cuanto a infraestructura y industrias. Las principales aportaciones de México, como ya se han dicho, es la industria automotriz, la industria de los celulares y computadoras. En cambio, la industria de importación desde Grecia se centra principalmente en aceites de olivo, medicamentos y otros diferentes exportaciones e importaciones, que es básicamente lo que importa y exporta Grecia. Ahora bien, Grecia ha presentado problemas demográficos del tipo de que su población está envejeciendo, como ya lo he mencionado, y esto es un obstáculo también para el índice de competitividad. El índice de competitividad maneja varios rubros, entre ellos la infraestructura, el sector servicios, el sector de educación y cómo las naciones aprovechan los recursos para dar un solvente económico a su país. En este caso, México ocupa un lugar bastante alto en el puesto, está 20 puestos arriba de Grecia. Grecia es un país que tiene una competitividad algo baja debido al mismo problema de sus crisis económicas y de su población que ha envejecido. Esto es un foco que llama mucho la atención de los inversores. Un inversor se preocupa más por cómo va a competir dentro de un país, cómo va a solventar los gastos de un país y cómo va a poder crecer un país mediante el aprovechamiento de sus recursos. Ahora bien, otro dato importante es el salario y el PIB per cápita. El PIB per cápita de Grecia es mucho mayor al de México. Esto nos revela que México es un país que está muy lleno de desigualdades, a diferencia de Grecia, que es un país que tiene una estabilidad económica en toda su población. Grecia también tiene unos salarios muy altos, por arriba de 20.000 euros al año más que México. 55 euros. Gracias. Pueden dar su conclusión en 30 segundos. Ok, concluimos que México es un país más conveniente para invertir que Grecia debido a su enorme capacidad de fuerza de trabajo. Si bien Grecia tiene un respaldo por ser el euro, por la Unión Europea y por tener índices de desarrollo mayores, México presenta una mejor fuente de inversión para los demás países debido a su potencial económico, debido a que tiene recursos que pueden ser aprovechados y debido a que su población económicamente activa es aún mayor. Aunado a esto, la industria en México está muy desarrollada y ha mostrado hasta ahora unos grandes avances en la cuestión de inversión extranjera. Por ello nosotros concluimos que México es un país con una mejor opción para invertir en él que lo que es invertir en Grecia. Eso es todo. Muchas gracias.